Mi nombre es Gina Bravo, tengo 47 años de edad, madre de 4 hermosas hijas y le doy gracias a mi Señor y quiero contar este testimonio para la gloria y honra de Él, que desde el día en que yo llegué a los caminos del Señor, Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Desde el principio en el que yo lo conocí, me encontraba en una situación muy difícil, en una situación que en realidad yo me quería hacer loca prácticamente, porque tenía problemas, situaciones financieros bastante críticos y problemas que tenía en mi trabajo. Pero el Señor escuchó mi clamor porque yo pegué un grito de desesperación un día que me sentía tan angustiada y yo le dije: Señor, ya no puedo más, ayúdame. Y cuando me vi, estaba en el piso, me había desmayado. A lo que me levanté a trabajar porque tenía que seguir trabajando, fui a trabajar al local y yo trabajaba en atención a las personas en un club de nutrición, y entonces yo estaba atendiendo a un hermano, a un señor que iba a tomar la nutrición, y él notó en mi mirada, en mi voz, en mi semblante, que no estaba bien. Mientras le servía, él me decía qué me pasaba y yo solamente sonreí nada más y le atendí. Cuando estaba ya sirviéndole lo que es la nutrición, el señor que estaba tomando ahí la nutrición supo decirme: esa tristeza que usted tiene en su mirada, ese corazón afligido que usted tiene, solamente el Señor Jesús le va a poder ayudar. Búsquelo, me dijo así. Entonces yo solamente lo escuché y seguí preparando la malteada. Cuando ya le entregué la malteada, el Señor me supo decir que Jesús me estaba esperando con los brazos abiertos y que era el único que me podía ayudar y que lo buscara. Otra vez me volvió a decir. Yo me senté y palmé la mesa y le dije: dígame cómo lo busco, porque yo ya no puedo más. Cuando ya él me escuchó y me puse a llorar y le comencé a contar los problemas que tenía, él me dijo que me invitaba a la iglesia, que ahí era el lugar donde yo iba a encontrar ayuda. Lamentablemente en ese tiempo yo no pertenecía a la iglesia cristiana, estaba en la iglesia tradicional y era un poco difícil ir de mis creencias a la verdadera creencia que realmente me iba a llevar a ese encuentro con Dios. Pero la necesidad que tenía en mi corazón, en mi vida, me hizo tener una esperanza a través de esa palabra que me dijo aquel hermano, que la única persona que me podía ayudar en todos mis problemas era el Señor Jesús. Acepté la invitación y fui a la iglesia y comencé a conocer los caminos del Señor. Lamentablemente tampoco en el lugar que me reunía estaba el nombre del Señor Jesús implantado en la iglesia. Era una iglesia trinitaria. Cuando un día llegué a un lado, porque a mí me encantan las alabanzas, y yo iba caminando y encontré un letrero que decía que se daban clases de cantos, y yo decía que yo algún día quería cantar alabanzas a Dios. Cuando yo llegué a ese lugar me encontré con una hermana de la iglesia Llán de Jesús, y esa hermana me dijo, porque yo pensé que ella, como no la conocía, pensé que simplemente ella enseñaba clases de cantos particulares, normales del mundo. Pero cuando yo me acerqué, yo le dije a ella: yo quiero aprender a cantar, pero yo soy cristiana y yo quiero aprender a cantar cantos cristianos. Entonces ella me supo decir: usted ha venido al mejor lugar, yo también soy cristiana. Me invitó y comenzamos a ensayar cantos y ella comenzó a predicarme la palabra de el nombre del Señor Jesucristo.
y me invitó a una refán. Entonces ella me dijo que ella me iba a enseñar el verdadero evangelio de Dios. Y es así que comencé a asistir, iba a la casa de ella para que me enseñara la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, que es la que nos instruye, nos redarguye en nuestra vida, entonces comencé a sentir realmente ese cambio y ese arrepentimiento de mi corazón a las cosas que tradicionalmente yo antes hacía por desconocimiento. Pero mientras iba conociendo la palabra de Dios, me iba instruyendo, comencé a sentir la necesidad de buscar cada día más a mi Señor Jesús. La hermana en la refán me invitó a la iglesia, vine a la iglesia y me impactó la palabra del Señor. Y comencé a ilusionarme mucho por venir cada día a los cultos y a escuchar la palabra, porque realmente necesitaba vaciar todo lo que tenía dentro de mí, todo lo que me afligía, todo lo que me hacía sufrir, llorar. Y cada que yo iba al culto y escuchaba la palabra de Dios, iba comenzando a vaciar esa maleta inmensa que sentía que tenía en mis espaldas. Comencé a vaciarla, y cada vez me sentía menos pesado, me sentía más ligera, me sentía más feliz. Comencé a tener esperanzas, porque yo había perdido las esperanzas. Yo me deprimí, yo lloraba, ya no quería seguir viviendo. Pero cuando Jesús llegó a mi corazón y comencé a sentir ese amor grande de Él en mi vida, cambió mi vida para siempre, hasta ahora. Es por esto que desde aquel día que llegué a los caminos del Señor, el Señor tocó mi corazón y pude sentir la necesidad de bautizarme. Gracias a Dios he sido llena del Espíritu Santo. Al año que yo ya estuve ahí en la iglesia, fui llena del Espíritu Santo. Y me ha ayudado en un proceso difícil de mi vida que vino en el 2019, en marzo del 2019. Lamentablemente me detectaron cáncer de mama. Yo no me había dado cuenta porque a veces el cáncer es un poco silencioso, sin dolor. Yo no sentía dolor, no me había percatado, la verdad, de que tenía un bultito en el pecho. Un día cuando salí de la ducha, mi hija fue la que me dijo: mamá, se te ve como una bolita que tuvieras en el pecho. Entonces yo le dije no, y cuando me fui a ver en el espejo, vi que sí se me veía como un bultito en el pecho. Es por esto que mis hijas, se reunieron todas y les comenté y me dijeron: vamos a hacerte ver para ver qué es lo que pasa, y de paso también nosotros nos queremos hacer ver. Nos fuimos a hacer ver y cuando la doctora que me revisó me supo palpar y me dijo: es verdad, me dice, tienes algo en el pecho y se te siente durito y una bolita grandecita. Entonces me dijo: tienes que hacerte un eco de mama y una mamografía. Me mandó a cierto lugar a hacérmelo y yo fui. Traje los resultados y ella leyó los resultados y entonces ella me puso una cara de que no estaban bien esos exámenes, y entonces yo le pregunté que qué veía ahí. Entonces ella me dijo: mi hija, lamentablemente usted tiene que irse a otro lugar porque se me escapa de mis manos la situación con la que usted está. Cuando yo le pregunté qué era, entonces ella me dijo: posiblemente usted tiene cáncer. Es mejor que usted vaya a Solca. Ahí le van a ver, de pronto sea un cáncer benigno, porque hay cáncer benigno y maligno, que con tratamiento puede usted solucionarlo. Bueno, fuimos con mis hijas a sacar consulta en Solca, pero en ese tiempo es un trámite poder llegar a la persona de la especialidad de estos casos de mama. Primero tiene que uno ir
por una consulta ginecológica, después pasa por un oncólogo, después del oncólogo pasa al mamógrafo y así fue. Y entonces se demoraba mucho, las citas estaban como muy largas. Mi hija la mayor, que recién se había graduado de licenciada en enfermería, ella pues se asustó y se preocupó porque ella más o menos sabe del caso de cáncer, que es algo que se puede regar con facilidad. Y entonces ella me dijo: mamá, ¿y ahora qué hacemos? Está muy extensa la cita y yo quisiera que te hagas ver lo más pronto posible. Ella se comunicó con una amiga que también es licenciada, que trabaja en un hospital público. Ella le comentó mi caso y ella le dijo a mi hija que ella tenía una compañera oncóloga en aquel hospital y que ella iba a hacer todo lo posible para que ella me viera. Y así fue, nos citó en el hospital, pero ella no abrió carpeta en el hospital donde ella laboraba, sino que me atendió así nomás, arriba, donde ella estaba con sus pacientes. Ella me palpó y ella también me dijo que pues eso parecía cáncer y que me tenía que hacer una biopsia para ver si era benigno o maligno. Ella me citó, pero al consultorio de ella. Entonces nosotros fuimos al consultorio de ella y ella me dijo que tenía que hacerme la biopsia ahí. Entonces, bueno, mi hija le dijo, bueno, tanto le vale, y mi hija dijo, no importa lo que valga, pero yo quiero que mi mamá esté bien. Entonces fuimos, me hizo la biopsia, lamentablemente me punzó todo la mama y me hizo como 16 punzadas, que lo que hizo fue remover el cáncer. Cuando yo fui con ella tenía apenas un tamaño de 2 centímetros, la bolita, pero con lo que ella manipuló se creció el cáncer a 5 centímetros. La doctora no reconoció que se había equivocado en hacerme esas pulsaciones porque no era la manera que debió haberme hecho la biopsia, sino tenía que haberme abierto y haberme sacado una muestra. Ella me supo decir cuando fuimos a ver los resultados que no tenía cáncer, que lo que yo tenía era una masa y que tenía que sacarme la masa y nada más, y seguir un tratamiento, porque yo no tenía cáncer según la biopsia que ella había hecho. Nosotros estábamos contentos y felices, pero siempre Dios pone personas en tu camino y te hace ver que no todo lo que dice el hombre es verdad. Nos topamos con una amiga que trabajaba en Solca y ella sabía el caso mío. Y entonces ella me preguntó cómo estaba y yo le dije que ya no tenía cáncer, que me había dicho la oncóloga de aquel hospital que era una masa y que me la iba a sacar. Entonces ella me dijo, no te quedes con una sola opinión, siempre es bueno 2 opiniones. Y yo que sepa, tú ya tienes consultas en el hospital, en Solca Medio. Me dice, mejor antes de cualquier cosa, dice, ándate, antes que te vaya a sacar lo que dice ella, mejor ándate a Solca y una segunda opinión no está de más. Entonces, y así fue, como ya se me acercaba el tiempo también de la consulta, el oncólogo me mandó con el mamólogo y entonces él me supo revisar y él vio el pecho, que lo tenía con las punzadas y tenía todo el pecho hinchado y morado. Entonces él se enojó, el mamógrafo de Solca, y me dijo que qué maldad me habían hecho a mí. Entonces él dijo que enseguida tenía que hacerme una biopsia a él y abrirme y sacarme la muestra. Cuando él me abrió y me sacó la muestra, él vio que la mala manipulación que me había hecho la otra oncóloga hizo que el cáncer se hiciera más grande y el tumor más grande, y ese tumor que se hizo grande, ya el cáncer ya estaba en una etapa bastante avanzada. Ya yo llegué a etapa 4 y es una etapa que ya casi no te dan posibilidades de que te hagan bien las quimioterapias o las radioterapias. Cuando el doctor dijo que
que era un cáncer llamado lobular, el que me había aparecido por la mala manipulación, por lo que me había dicho el otro oncólogo. ¿Qué es un cáncer lobular? Un cáncer lobular es cuando se hace metástasis en todo el cuerpo. El oncólogo me supo decir, cuando ya fui a consulta con él de nuevo, porque el mamólogo me envió con el oncólogo otra vez, y el oncólogo me dijo que ese cáncer se me iba a correr en todas las partes de mi cuerpo y que no iba a tener mucha esperanza de vida, que no me quedaba mucho tiempo porque eso se iba a regar en todo el cuerpo. Lamentablemente sí se regó, sí, me fue al hueso parietal izquierdo la metástasis, y entonces el oncólogo rápido comenzó a ponerme quimios fuertes para detener esa metástasis y que no se me siga regando en todo el cuerpo. Y me mandaron a hacerme las radiologías en la cabeza para irradiarme todo el cerebro. Esas radiaciones eran muy fuertes. Pero primero tenía que hacerme las quimios. Antes de la radiología tenía que hacerme las quimios para bajar el tumor del seno y a ver si había la posibilidad de poderme extirpar, para ver si podía detener el cáncer. Me hicieron las quimioterapias primeramente. En eso, ya estando en el proceso de las quimioterapias, llegó la pandemia y se suspendieron las quimioterapias. El oncólogo me supo decir que a la final, como no me las hacía seguidas las quimioterapias, el cáncer iba a avanzar y que posiblemente ya no iba a poder seguir haciéndome las quimioterapias hasta que termine la pandemia, porque a la final yo ya no exista. Pero yo tengo un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Y yo me acordaba de un versículo que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo decía: Señor, yo sé que si yo te clamo a ti, tú vas a escuchar mi oración. Yo quiero que tú me sanes, Señor. Y yo sé que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Tú no has cambiado, Señor. Tú escuchas siempre el clamor de tus hijos cuando te piden con un corazón contrito y humillado. Y yo estoy humillada ante tu presencia, Señor. Yo quiero que tú me ayudes en este proceso tan difícil que me ha tocado vivir. Nunca renegué. Solo me puse en sus manos y dije: Señor, haz lo que tú quieras de mi vida. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Pero yo sí te pido que quiero vivir. Pero si tu voluntad es que yo ya no esté, Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Seguí en el proceso, esperando que de nuevo vuelva la normalidad y pueda volverme a hacer las quimioterapias. Gracias a Dios, en ese proceso, en ese stand-by que había, que no podía ir al hospital, nadie podía ir a los hospitales, no pasó nada, porque las oraciones, no solo las mías, sino las oraciones de una iglesia, de unos hermanos que estuvieron siempre orando por mí, llegaron al trono de la gracia e hicieron que durante el proceso que no me hacía las quimioterapias, no se me regara más esa metástasis. Se quedó paralizada la metástasis hasta cuando volví a hacerme las quimioterapias. Después me irradiaron la cabeza. En ese momento sí sentí que las fuerzas se me acababan y lloraba al Señor y le decía: Señor, ya no puedo, ya no avanzo, Señor. Eran 10 radioterapias en la cabeza y yo le decía: Señor, ya no puedo, mis fuerzas ya no dan más. Y tú dices que tú no das cargas más pesadas de las que uno no pueda llevar. Y fue así. El Señor desde ese día comenzó a darme fuerza y mandó ángeles, porque el Señor siempre manda ángeles.
cuando yo ya quería tirar la toalla, como dicen, yo ya había citado a mi mamá, a mis hijas, y le había dicho que ya no me llevaran más a hacerme esas radioterapias, porque cada que me hacían eso, yo llegaba peor. O sea, decían, esto me está haciendo daño, porque era un dolor intenso de cabeza, vómitos. Yo estaba flaquitita, sin cejas, sin pestañas, sin cabello. Estaba bien mal, bien débil. Yo ya no podía caminar, me dolían los huesos. No dormía por como 2 semanas, no podía dormir, amanecía en claro. Sentía que me estaba volviendo loca. Me llevaron hasta el psiquiatra para que me ayudara con medicamentos para poder dormir, porque yo ya no podía más. En eso llegaron los hermanos ese día que yo había citado a mi mami y a mis hijas para decirle que ya me dejaran nomás, que ya no me llevaran. Llegaron esos 3 hermanos a la casa, porque ellos ya habían quedado en ir a abrir un refán en esos momentos con mis hijas, que ellas también estaban aparte. O sea, ellas no asistían a la iglesia conmigo, la única cristiana era yo. Ellos llegaron porque ese día habían tenido una reunión en la iglesia y no pudieron hacer la refán. Entonces llegaron eso como a las 10 de la noche, que yo estaba con mi mamá y mis hijas, a disculparse, y que no habían podido llegar por la reunión que tuvieron en la iglesia. Entonces justo mi mamá les dice, hermanos, por favor, háblenle a mi hija, porque mi hija ya no quiere irse a hacer su radioterapia, ella quiere tirar la toalla. Y entonces ellos comenzaron a orar por mí. Y recuerdo tanto a un jovencito, un joven, que uno piensa que a veces un joven no tiene tanto poder en Dios. Y él impuso las manos en mí y él oró por mí, el hermano Jonathan Aguirre, él oró por mí. Y él me dijo que el Señor me iba a levantar, que me iba a sacar y que Él me iba a sanar, que confíe en Él. Y fue así que yo decidí terminar mis radioterapias y las terminé en victoria. Inclusive la radióloga le dijo a mi hija que después de las 10 radioterapias que me iban a hacer en la cabeza, me tenían que programar para operarme la cabeza. Entonces, el Señor, cuando ya terminé las radioterapias, el Señor me dio un sueño. Y Él me dijo a través de la doctora que yo estaba sana, que yo no tenía nada, que no tenía por qué operarme. Yo fui a consulta con mi hija, la mayor, que es la que me acompañaba siempre, ya que ella es licenciada en enfermería. Entonces yo le conté el sueño a mi hija. Le digo, mira, mi hija, esto soñé. Y entonces mi hija me dice, pero mamita, y dice, ya a usted le dijeron que se tiene que operar. Entonces yo le digo, sí, pero el Señor me dijo que no me iba a operar. Y bueno, y entonces de ahí entramos a consulta. Y la radióloga revisa todos las 10 radioterapias que me había hecho. Y entonces ella dice, salió muy bien, dice, está muy bien, ya su metástasis ya está sana, ya no tiene metástasis, ya está muerta, dijo, ya está muerta esa metástasis. Entonces mi hija dice, bueno, doctora, ya, dice, bueno, ya mi mami terminó las 10 radioterapias, ahora dígame, ¿cuándo la programa mi mami para operarla? Entonces la doctora dice, ¿para operarla? Entonces dice, sí, doctora, usted dijo que después de las 10 radioterapias tenía que operarla a mi mami del cerebro. Y entonces ella dijo, no, yo no la voy a operar. Dice, sí, ella está bien, esa metástasis está muerta, ella está bien, ya no tiene nada. Y entonces yo la miraba a mi hija y ella me miraba a mí y ella se sorprendió. Yo le dije, viste, mi hija, viste que el Señor ya me lo reveló en el sueño, que yo no tenía nada, que no me iban a operar. Y entonces mi hija también se sorprendió de las maravillas que hace el Señor. También otra cosa que el Señor hizo en ese proceso fue que mi hija recién se había graduado y no tenía trabajo, y había metido carpetas en algunos hospitales y no le salía nada. Cuando estábamos esperando la consulta que tenía puesta con el oncólogo, yo le digo a mi hija, mira mi hija, le digo, ¿te gustaría trabajar aquí en Solca? Y ella me dice, ¿qué no me va a gustar, mamita, trabajar aquí?
Entonces yo le digo, mira, le digo, yo sé, le digo, el Señor me ha puesto el sentir, le digo, que tú vas a trabajar aquí. Ay, me dice, mami, ¿cómo voy a trabajar? Qué difícil, dice, ingresar en este hospital. Y entonces de ahí le digo, nada es imposible para Dios, mi hijita. Y entonces yo le digo, yo sé que tú vas a trabajar aquí. Yo le digo, ¿tienes hoja el currículo? Y entonces me dice, sí, pero en la casa. Pues entonces yo le digo, mañana que nos toca venir de nuevo, me das el currículo y nos vamos a buscar dónde es que aquí cogen para trabajar. Y así fue, nos fuimos a buscar y encontramos rapidito. El guardia me dijo, ay, suba que aquí está. Antes de subir le dije, mi hijita, vamos a orar. Digo, vamos orando para que el Señor te abra puertas y tú puedas trabajar aquí en este lugar. Y nos pusimos a orar con mi hija. Después ya fuimos a dejar la carpeta y ella anotó el número y dice, yo te llamo. Entonces mi hija me dice, sí, viste, mami, dice, eso siempre dicen en todas partes, de que tú después te llaman y nunca te llaman. Entonces yo le digo, no, mi hijita, no pierdas la fe. Yo tengo el sentir que tú vas a trabajar aquí, mi hijita, yo lo sé. Y bueno, cuando al siguiente día la llamaron a mi hija y le dijeron que venga, que la van para que converse con la que contrataba. Y entonces, bueno, mi hija me dijo, mami, mira, me llamaron. Entonces me dice, acompáñame, mamá. Y así mismo nos fuimos, oramos antes de que ella tenga la entrevista. Y cuando ella salió contenta que la habían contratado. Que el Señor estaba haciendo la obra ya desde ese momento, porque al ella entrar a Solcas, las puertas se me comenzaron a abrir. Y las cosas se hicieron más rápido, porque lamentablemente, bueno, ahí se demora mucho la cita, de una cita a otra se demora bastante, pero mi hija ahí, el Señor le puso gracia a ella y ella se pudo hacer amiga de muchos doctores y licenciadas, y ella le ayudó bastante a mi hija para que las cosas se muevan más rápido. Y así pude entrar por emergencia, entré por emergencia, me hicieron los exámenes gratis, todos los medicamentos gratis, todo me fue gratis en esos momentos y avanzó rápido mi proceso para poder detener el cáncer. Yo le doy la gloria a Dios porque Él lo hizo todo perfecto. Él me ayudó, Él estuvo conmigo en esos momentos difíciles que mucha gente a veces no tiene para poderse hacer ver, porque lamentablemente las consultas y los exámenes son bastante caros ahí en Solca. Pero Dios sabía mi situación y sabía que yo no tenía para hacerme eso. Pero Él es tan bueno y tan misericordioso que Él abrió puertas para que yo pueda hacerme todos esos exámenes sin que me cueste un solo centavo. Y mi hija ha visto la gloria de Dios en ese lugar y cómo el Señor me ayudó en todo este proceso, porque cuando el doctor me dijo que yo ya no tenía esperanzas de vida, el Señor dijo lo contrario, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son perfectos y la misericordia de Él también. Y Él ha tenido misericordia conmigo porque me ha salvado de que la metástasis se riegue en mi cuerpo, porque ya llevo 3 años en este proceso y no tengo metástasis. Los exámenes que me hacen cada vez y cuando, porque este es un proceso de 5 años, yo ya llevo 3 años en este proceso. El Señor me ha ayudado, el Señor ha estado conmigo, porque ha habido un grupo, ha habido una familia, ha habido un grupo aquí en esta amada iglesia de la Central de Guayaquil que supo mi caso y que estuvo conmigo en esos momentos más difíciles de mi vida, que me ayudaron en oración, en clamor, en súplica, y siempre estuvieron conmigo cuando ya pasó la pandemia donde no se podía salir. Ellos primerito llegaron a la casa, iban a orarme, siempre me visitaron, iba un grupo, iba otro grupo, nunca estuve sola. Siempre el Señor me puso a los hermanos de la iglesia a que estén conmigo, a darme la mano. Mis hermanos, yo estoy tan agradecida con este Señor, con este Señor Salvador, que siempre ha estado conmigo y me ha fortalecido y me ha llenado de fe. Este proceso en el que yo todavía sigo pasando, pero sé que muy pronto
tocaré la campana, porque en Solca se toca la campana a los 5 años de que ya uno sale del proceso. Y yo sé que esa campana la voy a tocar porque tengo un Dios que hace milagros, que hace prodigios. Y Él es el que me va a ayudar a terminar este proceso pronto. Yo sé que yo ya estoy sana y me declaro sana todos los días, porque me hace sentir bien. Yo no me siento enferma, no me siento mal, yo me siento sana, me siento que yo ya estoy sana, porque Él me sanó, porque Él se llevó todas mis enfermedades en esa cruz del Calvario, porque Él murió por mí por amor, y yo estoy agradecida por ese amor inmenso que Él tiene conmigo. Y en este proceso también le doy gracias a Dios, porque a través de este proceso mis 2 hijas han llegado a los caminos del Señor, mis hijas que no querían tampoco seguir estos caminos preciosos. Ahora ellas sirven al Señor. Tengo una hija que también está allá en la escuela dominical, que sirve al Señor, y me contenta saber que este proceso valió para esto. Esta enfermedad que tuve ha sido para mucha bendición, para bendición mía mismo, porque me ha hecho crecer mi fe, me ha hecho hacer que mi fe cada día sea más grande, porque he visto su misericordia, cómo Él me ha ayudado en este proceso tan difícil, porque es un proceso muy duro, muy sufrido. Momentos en que parece que ya te vas, que en realidad ya no puedes, pero el Señor ha estado ahí fortaleciéndome y dándome la confianza, esa fe, que yo ya voy a salir de todo esto pronto. Y yo le invito a las personas que bien pueden estar pasando por este proceso a que nunca menguen su fe, que esto sirva para acrecentar nuestra fe, porque a través de estas pruebas que tenemos, que se nos presentan, ya sea por enfermedad, ya sea en diferentes causas, por la pérdida de algún ser querido, ya sea porque por la economía, por tantas cosas que a veces nos pueden suceder, pero el Señor nos demuestra cada día que si confiamos en Él, si en realidad ponemos toda nuestra vida y nuestra confianza en sus manos, Él hará la obra perfecta. Él nos ama con un amor grande y Él nunca nos va a defraudar. Las promesas que Él tiene en su palabra son maravillosas. El Señor siempre nos promete que no nos va a desamparar, que no nos va a abandonar, que Él estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. Y si nosotros creemos en ese Padre bueno, en ese Padre misericordioso, vamos a llegar a la victoria. Porque si nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, imaginémonos nuestro Padre Dios, ¿qué no hará en la vida de nosotros? Y yo soy testimonio de ese amor tan grande, porque Él está haciendo maravillas en mi vida y me ha dado y me está dando la victoria en su nombre santo, que es Jesús.